nuestra es luchar por una educación con criterios de convivencia y de pluralidad. En Vitoria-Gasteiz, fruto de un acuerdo entre diferentes, estamos trabajando en una mesa de trabajo sobre educación y diversidad desde el pasado mes de junio, para hacer frente a la segregación escolar detectada y en el marco de una mirada más amplia en torno a la construcción de una sociedad respetuosa e integradora de la diversidad. Ha habido 8 sesiones de trabajo, han colaborado expertos como Xavier y próximamente presentaremos las conclusiones. Dicho esto, Xavier Bonal es profesor de Sociología en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido miembro fundador de la Red Europea sobre Globalización y Educación y miembro de la Red de Expertos en Ciencias Sociales y Educación de la Comisión Europea. Ha realizado investigaciones en el ámbito de la sociología, de la educación y la política educativa en España, Europa y América Latina. Y además, entre el 2006 y 2010, fue adjunto al síndic de Greuges, bueno, el defensor del pueblo, ¿no? Sí, de Cataluña, para la defensa de los derechos de la infancia. Como todos estos datos concluyen, es un placer para nosotros que esté hoy aquí, un lujo, podríamos decir. Y con esta breve introducción le cedo la palabra a Xavier. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por asistir hoy a la conferencia. Y además, déjenme comenzar por felicitar al Ayuntamiento de Vitoria doblemente, uno por ser parte de la red de ciudades educadoras, con lo que todo ello implica y significa. Conozco bien la red porque además la Secretaría de Ciudades Educadoras está en la ciudad de Barcelona y he tenido ocasión de colaborar con la Secretaría de la organización en algunas ocasiones. Hace poco se celebraron los 25 años y la verdad es que es bastante impresionante la capacidad de movilización y la capacidad de generar red de intercambio que hay en el marco de ciudades educadoras. Y felicitar también al Ayuntamiento por la iniciativa y al grupo de trabajo porque, según me han informado hoy ha concluido una primera versión del grupo que está del trabajo sobre educación y diversidad, al que ahora se refería la concejala, y que creo que es un paso importante y que expresa también un nivel significativo de valentía política en los momentos en que estamos. Bien, pues coincidiendo con el Día de la Ciudad Educadora, creo que merece la pena, bueno, ahí está el título de la charla, y merece la pena reflexionar especialmente sobre el papel del ámbito local, el papel de los ayuntamientos, el papel de la ciudad en general, no solamente de los gobiernos locales, sino de todos los actores en la ciudad, en el ámbito educativo. Y esto es lo que pretendo hacer. Y al mismo tiempo relacionarlo con un tema que me parece de suma importancia política, muchas veces no suficientemente atendido por las administraciones públicas, pero que yo creo que es una de las piedras filosofales de la equidad educativa, como es la cuestión de la segregación escolar. Entonces, lo que vamos a hacer durante un espacio aproximado, que creo que no superarán los 3/4 de hora en ningún caso, centrarme en 4 grandes cuestiones que son las que tienen aquí reflejadas, ¿no? La primera es un conjunto de reflexiones en torno al por qué debe implicarse la ciudad en la educación del siglo XXI. Es decir, ¿qué hay de nuevo en cuanto a transformaciones sociales y a cambio educativo que invita a que las ciudades tengan un papel protagonista en ello y a que cobre más sentido que nunca la idea de proyectos educativos de ciudad, la idea de ciudad educadora? En segundo lugar, y será el único aterrizaje técnico y numérico que realizaré, creo que merece la pena, ya que vamos a relacionar ciudad educadora y segregación escolar, hablar de las causas y las consecuencias de la segregación escolar, para situar la importancia del tema y la importancia de hacerle frente. En tercer lugar, precisamente preguntarnos hasta qué punto esta segregación escolar es un fenómeno evitable o inevitable. Lo apunto además porque
muy a menudo existen discursos y posicionamientos que tienden a hablar de la inevitabilidad o a la necesidad de conformarse en este terreno, y yo creo que hay evidencias que nos invitan a pensar que no debe ser así. Y finalmente concluir con esta última pregunta, ¿no? ¿Cómo puede la ciudad luchar contra la segregación escolar? ¿Qué papel puede jugar la ciudad en su conjunto para reducir un fenómeno que es generador de desigualdad de oportunidades y de otras consecuencias negativas sobre la cohesión social? Vamos, por lo tanto, con la primera cuestión. Y en la primera cuestión quiero detenerme especialmente primero en una reflexión en torno al cambio social que supone la sociedad actual desde el punto de vista de las necesidades educativas, ¿no? A mí me gusta hacer un paralelismo, lo hago con mis alumnos en Sociología de la Educación, que cuando les cuento quién fue prácticamente el primer sociólogo reconocido que tuvo una cátedra de educación, que fue Émile Durkheim en Francia, allá por 1925, Durkheim ponía el acento en la importancia de que la institución escolar, una institución pública, tuviera un protagonismo mayor en la socialización de los niños y niñas, porque la educación era algo demasiado importante para dejarlo en manos de la familia. La preocupación de Durkheim, la preocupación de los sociólogos y filósofos positivistas del siglo XIX y principios del XX era la preocupación de que la industrialización y la complejidad de la sociedad industrial necesitaba un tipo de formación y de socialización infantil y juvenil que no se podía asegurar en el contexto de la familia, y por lo tanto la escuela tenía que jugar un papel protagonista, ¿no? O sea, sociólogos que estaban especialmente preocupados por aquello que llamamos la anomia, ¿no? La falta de norma. Lo que se necesitaba era orden social, y para el orden social se necesitaba la escuela. Podemos hacer prácticamente el mismo ejercicio y trasladarnos al siglo XXI, y probablemente si le pidiéramos a Durkheim que nos dijera hoy qué opina de la socialización y de la institución escolar para hacerle frente, diría que la educación es demasiado importante para dejarla en manos de la escuela. Es decir, 100 años después, la reflexión es válida. Aquello que motivó que la educación era demasiado importante para dejarla solamente en manos de la esfera privada y de la familia, hoy probablemente su magnitud y su importancia y su presencia social desde el punto de vista no solamente de los procesos productivos, sino de la interacción social en general, requiere de un tipo de necesidades que van mucho más allá de la escuela. Por decirlo de otro modo, pensar o atribuir los problemas educativos que pueda tener una sociedad a la escuela y a su profesorado es un ejercicio de fuerte injusticia social. ¿Por qué? Porque las necesidades educativas no pueden ser de ningún modo cubiertas en absoluto completamente por parte de la escuela. Hay evidentemente muchos más elementos aquí que están sobre la mesa y que nos llevarían nos conducirían a la reflexión de que ámbitos más allá de la propia institución son necesarios para dar respuesta a todos estos retos y a todas estas necesidades. La segunda cuestión, que tiene que ver con la implicación de la ciudad en este cambio social, es la necesidad que hoy tenemos de redefinir aquello que entendemos como derecho a la educación. Fijaros que el derecho a la educación, entendido como lo tenemos en los textos legales y en los textos formales, lo que nos indica y lo que nos subraya es que la educación, el derecho a la educación es prácticamente equivalente a aquello que entendemos como educación básica, educación obligatoria. Si hoy pretendo dar respuesta al derecho a la educación desde una lógica puramente de educación básica y obligatoria, me quedo claramente con una respuesta muy limitada. ¿Por qué? Porque el acceso a la educación obligatoria tiene límites claros desde el punto de vista de la integración social y de la inclusión social y laboral. Hay elementos que tienen que ver con una transformación cuantitativa del derecho a la educación y cualitativa también.
Fijaros, desde el punto de vista cuantitativo, sabemos que el acceso a la educación infantil, por ejemplo, es cada vez más importante, es básico. En realidad, la equidad social solamente se garantiza por la vía de cuanto antes intervenga mejor, y en este sentido el terreno de la educación infantil es fundamental. No hace falta recordar aquí investigaciones como las de Heckman, que subrayan desde la neurociencia, pero también desde la sociabilidad del niño, etcétera, la importancia de la inversión en estos primeros años de escolaridad, y por lo tanto prácticamente, si tan importante es para la equidad, podríamos considerarlo parte de un derecho y del derecho a recibir esa formación. Y del mismo modo, por la parte de arriba, la transformación cuantitativa que supone cuánta educación es necesaria para tener acceso a una inclusión social y laboral mínima, ¿no? Por ejemplo, la propia OCDE o la Comisión Europea subrayan que el mínimo necesario para la inclusión social y laboral es haber accedido a alguna forma de educación postobligatoria. El riesgo de pobreza solo se evita hoy si nuestros jóvenes, adolescentes, consiguen acceder a algún tipo de formación postobligatoria. Es decir, escolarizarse prácticamente hasta los 18 años, no hasta los 16, como marca nuestro ordenamiento jurídico. Por lo tanto, pensar que escolarizar de los 6 a los 16 o desde los 3 a los 16 es suficiente es un error. Del mismo modo que, desde un punto de vista cuantitativo, también tenemos que considerar, y esto tiene mucho que ver con el primer punto también, qué tipo de actividad formativa, a qué tipo de actividad formativa se accede fuera de la institución escolar, en el terreno formal, en el terreno no formal y en el terreno informal. Y no me refiero solamente a actividades extraescolares como el inglés, la informática, etcétera, sino a un tipo de actividades y de experiencias y de socialización que se convierte en cada vez más importante para la inclusión social del individuo y para el reconocimiento de determinadas competencias y determinadas capacidades. Cuando los jóvenes hoy van a una entrevista de trabajo, pocas veces les estarán preguntando sobre cuestiones de conocimiento. Les preguntan sobre cuestiones de habilidades y de competencias que se adquieren en espacios muy diversos, también en la escuela, pero no solamente en la escuela. Y después, en cuanto al derecho a la educación, creo que hay un elemento también de transformación cualitativa importante y que tampoco creo que podamos dejar a la escuela sola ante ello, ¿no? Que es que el derecho a la educación lo hemos entendido como prácticamente, habitualmente, como un derecho de acceso, un derecho a la igualdad de oportunidades. La idea de que si igualo por la base, ya estoy dando respuesta al derecho a la educación. Proveo igualdad de oportunidades en cuanto a igualdad de acceso. Si yo doy a cada niño y a cada niña una plaza escolar, un currículum equivalente, un profesorado que tenga competencias y tenga calidad, con eso estoy dando respuesta al derecho a la educación, porque le estoy dando la oportunidad de acceso. Y a partir de ahí puedo prácticamente no desentenderme, pero sí puedo casi atribuir a la propia trayectoria del niño o niña su capacidad de tener mejores o peores resultados. Esto es claramente limitado hoy. ¿Por qué? Porque sabemos que para el éxito escolar y para la inclusión social son necesarios elementos que tienen que ver con el acompañamiento, no solamente con la igualdad de acceso, y no solamente con la idea propia de redistribución en sí misma. Hablar hoy de derecho a la educación supone, por ejemplo, también reconocer el derecho a la diferencia. Supone reconocer la existencia de que no solamente la redistribución, sino el reconocimiento de la diversidad es absolutamente fundamental en nuestro sistema. Y lo es también, como tercera pata de la idea de justicia educativa o de derecho a la educación, la idea del derecho a la participación y el derecho a la voz. Por lo tanto, son elementos que tienen que incorporarse en esta transformación y redefinición del derecho a la educación. En todos estos elementos ya podéis ir viendo que la ciudad puede jugar un papel fundamental y tiene que dar respuesta desde
desde una lógica amplia a toda esta problemática que no puede dejarse exclusivamente en manos de la escuela. Un tercer elemento: vivimos momentos en los cuales es necesario más que nunca la defensa del carácter público de la educación. Y eso tampoco es algo que pueda hacer ni una concejalía de educación, ni una consejería, ni un departamento de educación únicamente. Lo tiene que hacer la ciudad como tal, o lo tiene que hacer la sociedad como tal. Y cuando digo carácter público de la educación, no me refiero a educación pública versus educación privada o educación pública versus educación concertada. Me refiero a la idea de educación de interés público. ¿Por qué? Porque estamos en situaciones sociales y en momentos en los cuales, como veremos en relación con la segregación, existen fuerzas de fuerte fragmentación social, de división social, y de lógicas cada vez mayores de clausura social y de búsqueda de exclusividad y de beneficio individual o colectivo estratégico, de forma que la idea de inclusividad y de carácter público de la educación puede entrar claramente en riesgo. Vivimos procesos, hoy lo comentábamos informalmente con algunos colegas, de apropiación de lo público, por ejemplo. En Cataluña, por ejemplo, hace un par de semanas salió un nuevo informe del Síndic de Greuges sobre la segregación escolar en Cataluña y alerta de la diversidad interna dentro del propio sector público de la educación, con diferencias enormes entre un tipo de escuelas y otras. No solamente en cuanto al tipo de alumnado que escolarizan, sino a las propias condiciones económicas. Por ejemplo, cuánto pagan las familias en un tipo de escuelas o en otras. O cuánto, una diversidad que ya reconocemos muy a menudo en el sector concertado, pero también afecta a la propia escuela pública. Podemos encontrarnos, por lo tanto, con tendencias en que determinada escuela pública es poco pública a veces. Y que esto nos debe llevar a repensar cómo ser capaces de defender la idea de interés público de la educación y de inclusividad y de una educación que sea efectivamente positiva para todos y todas. Y por último, la ciudad es necesario que intervenga más que nunca en educación, y esto tiene una fuerte relación con lo que estaba diciendo ahora mismo, desde el punto de vista de la lógica de la cohesión social y la convivencia, ¿no? La respuesta de cómo queremos vivir, ¿no? y en la oferta y en la forma de pensar la educación y la inclusión a través de la educación está el mensaje de cómo queremos vivir. Y en la gestión de la segregación escolar precisamente está también el mensaje de cómo queremos vivir. Porque si me desentiendo de la regulación de la segregación escolar y de la polarización, evidentemente el mensaje implícito que estoy dando es que prefiero vivir separado que no junto. Y prefiero incluso solamente quizá tolerar, pero no incluir. Por lo tanto, desde la lógica de la cohesión social es absolutamente fundamental que la ciudad en su conjunto haga suya la idea de educación y sea protagonista. Bien, creo que son algunos de los argumentos, no todos evidentemente, pero que nos ayudan a entender esta cuestión. Vayamos ahora a ver esta lógica de forma complementaria a un tema que es central hoy, que es, como os decía, el tema de la segregación escolar en muchas ciudades y en territorios de todo el Estado, ¿no? Y aquí hay una cuestión conceptual que me gusta aclarar siempre, que es cuando hablamos de las posibles causas de los procesos de segregación y polarización escolar, tenemos que incorporar elementos que tienen que ver con factores externos, efectivamente, y otros con factores internos. Es decir, no toda la segregación escolar es culpa de la política educativa, ni toda la segregación escolar es exclusivamente atribuible a factores externos que son distintos a la propia acción política.
Entre los factores externos, ¿qué tenemos? Pues elementos de segregación residencial, por supuesto, ¿no? Es un factor muy importante para intentar reducir la polarización y la fragmentación social. La existencia de bolsas de pobreza dificultan efectivamente una escolarización más equilibrada del alumnado. Elementos que tienen que ver con los comportamientos demográficos, tanto desde el punto de vista de la natalidad como desde el punto de vista de los movimientos migratorios. Las propias dinámicas culturales de determinados grupos culturales en cuanto a sus pautas de elección de escuela, por ejemplo, o las pautas las tendencias de emulación, por ejemplo, ¿no? Es muy común que y es muy lógico y muy razonable, y probablemente todos haríamos lo mismo, cuando determinados colectivos inmigrantes llegan a nuestra ciudad y lo que buscan es refugio o espacios donde se puedan relacionar con sus semejantes, y por lo tanto la emulación es un elemento que en este sentido contribuye a menudo a asegurar mayor polarización y mayor segregación. Y tenemos elementos que tienen que ver con el denominado efecto huida, ¿no? Que es cuando existen excesivas concentraciones de grupos sociales desfavorecidos en determinados entornos. Hay algunas poblaciones especialmente las clases medias, que buscan mecanismos de huida de esos entornos sociales con mayor concentración, ¿no? Pero al lado de esto tenemos elementos que tienen que ver con los factores internos, con factores que sí son manejables desde la política educativa y que nos dan una invitación a la reflexión sobre cómo deben ser, ¿no? Uno, las propias leyes educativas, ¿no? Puede haber leyes que sean más favorecedoras, las normas, ¿no? Más favorecedoras o menos de los procesos de segregación escolar. Una ley como la LOMCE, por ejemplo, no es en absoluto favorecedora de la inclusión, porque además genera mecanismos de división institucionalizada a partir con la FP básica, por ejemplo, etcétera, ¿no? Mecanismos de segregación interna, pero además normas que pueden llevar a que la escolarización sea más concentrada de unos determinados grupos sociales u otros. Toda la cuestión, que también suele ser una cuestión normativa legal, sobre las regulaciones de elección de escuela y los procesos de admisión. Los elementos regulativos de cómo se regula esta cuestión tienen una incidencia muy clara sobre los procesos o no de segregación escolar. Mecanismos aquí hay dos debates interesantes y polarizados a menudo, ¿no? Hay defensores de que mayor libertad de elección de escuela ayuda potencialmente a reducir la segregación escolar, porque permite que todo el mundo pueda elegir la escuela que desea y por lo tanto no estás condicionado a ir a la escuela de tu barrio o de tu territorio. Pero en cambio hay otras posiciones, y yo creo que aciertan más, que lo que dicen es que cuando das mayor libertad de elección, lo que ocurre es que la gente tiene mayores probabilidades de huir y de elegir. Y no todo el mundo elige igual, y no todo el mundo ejerce esa capacidad de elección, ni tiene las mismas condiciones de elección. Por lo tanto, mayor capacidad de elección suele a menudo comportar mayor segregación, ¿no? Pero en todo caso, eso es un elemento, por ejemplo, en nuestro sistema educativo está regulado. Existe libertad de elección, pero lo que existe es libertad de expresión de preferencias. No por el hecho de que tú quieras ir a una escuela, ese acceso está garantizado, sino que la admisión está regulada a partir en casos de exceso de demanda, en función de los hermanos, de la renta, etcétera, todo aquello que conocemos. Pero claro, una regulación más laxa o menos en este terreno tiene efectos claros sobre cuestiones que tienen que ver con la segregación escolar. El carácter más o menos selectivo de los centros escolares, porque no solo es una cuestión normativa, es una cuestión cultural también. Y como bien sabemos, existen escuelas a veces privadas, pero a veces públicas también, que ejercen mecanismos selectivos sobre el tipo de alumnado que prefieren atender. Y a través de prácticas civilinas, pues evidentemente pueden ejercer mayor grado de selección.
Y después todo un conjunto amplio de mecanismos de política educativa que son claves, que de forma directa o indirectamente tienen una relación con la segregación escolar, ¿no? Donde decido construir escuelas, donde abro nuevos grupos, cómo zonifico, si establezco zonas más amplias o menos, cómo distribuyo y detecto al alumnado con necesidades educativas especiales, todo un conjunto de elementos que, por ejemplo, en el documento de Educación y Diversidad se reflexiona sobre ellos y se trabaja sobre ellos, ¿no? Claro, toda esta parte de los factores internos nos indica que esto es el margen de la política educativa. Y lo digo como mensaje porque a menudo, cuando se habla de esta cuestión, se tiende a considerar, y ahí también el elemento de un cierto discurso de inevitabilidad, ¿no?, de la segregación escolar, como algo que queda fuera de la política educativa porque hay tanta segregación urbana que la segregación escolar es simplemente un reflejo de la segregación urbana. Después veremos que no es así, ¿eh? Y que por lo tanto hay un margen de intervención para la política educativa. ¿Y por qué intervenir en este terreno? ¿Cuáles son sus consecuencias? Pues aquí identifico 5 elementos que me parecen clave, ¿eh? Podría haber más, pero primero hay un elemento que es claro, que es la desigualdad de oportunidades, ¿eh? Hay una cuestión de justicia educativa. Y sabemos que hay un mecanismo, que es lo que se llama el peer effect, o el efecto compañero, que opera de forma muy importante para entender el rendimiento escolar. Es decir, alumnos de nivel académico o en riesgo educativo evidente, si se concentran todos, la probabilidad de que tengan malos resultados académicos es muy alta. Si se mezclan con alumnos de mejor rendimiento, la probabilidad de que mejoren es muy alta. Y también sabemos que el alumnado, que suele ser el que es socialmente más favorecido y el que tiene mejor rendimiento escolar, si está concentrado saca muy buenos resultados. Si está con alumnos más desaventajados, puede que baje un poco, pero baja muy poco. Es decir, que el beneficio neto de la heterogeneidad es mucho mayor que la pérdida del efecto de heterogeneidad para los que están mejor, ¿no? Sin embargo, los incentivos para que esto no sea así, por parte de las familias principalmente, pero evidentemente a veces también por parte de los propios centros, es amplio. El efecto neto del peer effect es muy potente, sobre todo, calculan algunos investigadores, cuando la concentración de alumnado en riesgo escolar estamos hablando de niveles del 30 o el 40%, ¿no? Y esto es especialmente problemático. Segunda cuestión que sabemos, el impacto negativo sobre el conjunto del sistema. Yo siempre digo informalmente que si mezcláramos a los alumnos de otro modo, subiríamos 20 puntos en PISA de golpe. Tanta obsesión como hay con PISA. Simplemente porque la heterogeneidad produce que quien tiene margen de mejora, que son los que están peor, efectivamente mejoren. Si alguna cosa hemos aprendido a través de PISA es que esta probablemente es la variable más importante para entender el rendimiento escolar. Mucho más que la que pretende vender PISA y la OCDE, que es el discurso sobre la autonomía escolar, etc. En realidad, el gasto no explica el rendimiento escolar, lo sabemos. La autonomía escolar explica muy poco las diferencias. En cambio, se pueden encontrar grandes diferencias y en realidad los países que mejor les ha ido en los últimos años en PISA son aquellos que han mejorado en equidad y han reducido la segregación escolar. Por lo tanto, hay un efecto positivo desde el punto de vista de los resultados del conjunto del sistema. Tercera consecuencia negativa, la clausura social y lo que decíamos de apropiación de lo público. Los mecanismos. Y además estos son elementos y aspectos que tienden a retroalimentarse. Es decir, una vez se ha empezado con procesos de polarización, la vuelta atrás es muy compleja, es muy difícil. Que cuando alguien ha ejercido clausura social sobre su espacio, esté dispuesto a deshacerla. El otro día hablaba
sobre el caso de Chile, que en estos momentos que es un país muy mercantilizado, muy polarizado, y Michelle Bachelet en estos momentos, presionada como estuvo por los movimientos estudiantiles, está dando pasos atrás sobre la mercantilización de la educación e intentando volver a darle un carácter fuertemente público a la educación en Chile. Y las dificultades son enormes porque se han instaurado tantos grupos de interés y tantos intereses particulares que cuesta mucho que se den pasos hacia atrás. Cuarto elemento tiene que ver con el fracaso escolar y no solamente con una cuestión de fracaso escolar, sino con la desconfianza cada vez mayor en el sistema como mecanismo de movilidad social y de ascensor social. Es decir, no solamente es un problema y es un problema social el fracaso escolar, por supuesto, social y económico, de gran magnitud, pero es que lo peor es que restamos legitimidad a la institución a la que hemos identificado como institución clave para legitimar la movilidad social y hacerla posible. Cuando esto falla, lo que se acaba produciendo es una gran desconfianza en el sistema por parte de aquellos que teóricamente deberían beneficiarse de él. A riesgo de que pueda parecer extremo, pero para mí lo más llamativo de cuando hubo todo el conflicto en Francia hace unos años en los barrios periféricos de París, de Marsella, de las grandes ciudades, con revuelta social de los barrios más excluidos, con quema de coches y de edificios públicos, etc., lo más llamativo y lo más dramático fue que en algún caso se quemaron escuelas. Es decir, se mandaba el mensaje de que se perdía confianza en la institución que una sociedad, especialmente como la francesa, de liberté, égalité, fraternité y republicana, daba desde el punto de vista de las oportunidades y posibilidades de movilidad social. Es un claro elemento de que quien debería teóricamente beneficiarse más de la institución educativa para la movilidad social ya no cree en ella. Y cargarse en este sentido a la institución es un riesgo social que no nos podemos permitir. Y después creo que hay un elemento que a veces no valoramos suficientemente, que es que en contextos de segregación escolar acabamos instalados en un cierto conformismo y una cultura de la inevitabilidad. Lo digo también porque a menudo podemos convivir y coexistir con la segregación escolar de forma prácticamente acrítica. ¿Por qué? Porque ocurre muy a menudo que a veces no supone ningún tipo de conflicto en sí mismo. Yo recuerdo cuando investigaba estas cuestiones en Cataluña especialmente, pues decía, yo me encuentro con 3 tipos de centro escolar en situación de segregación escolar, muy visible, ¿no? Uno es aquel, y el más excepcional, donde, porque hacen casi magia, existe un equipo docente extraordinario, han sabido darle la vuelta a la tortilla, han capitalizado y conseguido que las familias participen en una situación de alta complejidad y riesgo social. Aquella escuela funciona y funciona muy bien y tienen buen rendimiento escolar los niños, pasan a secundaria, etcétera, etcétera. Es mucho más excepcional de lo que desearíamos, pero de vez en cuando ocurre. El segundo gran grupo de centros son los centros que están en el otro extremo, que son altamente conflictivos y donde no solamente hay segregación escolar, sino que hay conflicto y a veces violencia. Por ejemplo, en Cataluña ha habido algunas escuelas donde el nivel de concentración de alumnado magrebí y gitano tenía unas proporciones muy altas y son 2 grupos étnicos que chocan mucho y se pelean por el espacio público y el conflicto era continuo. En una escuela, además, donde ningún profesor aguantaba más de un par de años. Todos estaban esperando largarse de allí. Y estos son los que llenan el periódico y aparecen casos, y etcétera. Pero esto también es una minoría, afortunadamente.
Pero la gran mayoría de centros de estas características son centros silenciosos. Son centros donde los padres a las 9 de la mañana están puntualmente llevando a los niños al colegio, donde la participación de las familias es casi inexistente o muy escasa, pero hay mucho respeto institucional. Y donde las maestras pueden llegar a decir, como me dijo una maestra en Girona una vez en un colegio de este tipo, me dijo: si no fuera porque yo después sé que todos estos niños fracasan en secundaria, aquí los niños son muy felices. ¿No? Es decir, la idea de que desde el punto de vista de socialización y de los valores que transmitimos, el resultado es óptimo, pero el drama es que me fracasan en secundaria. Pero claro, aquello funciona sin ruido y sin conflicto, porque ni las familias se quejan, ni la administración muy a menudo reacciona ante una realidad que no le va mal. No le va mal porque evita que a través de la distribución de ese alumnado pues, puedan producirse situaciones más conflictivas. Pero las consecuencias sociales son en la lógica de las que estamos señalando aquí. Por lo tanto, ¿es inevitable la segregación escolar? El mensaje es que no. Es inevitable si dejamos los deberes para la escuela como institución. Es inevitable si dejamos los deberes a la propia administración educativa sin nadie más que le apoye, o al propio ayuntamiento. Pero no es inevitable si la ciudad como tal enfoca el tema de una forma colectiva y convencida. Tres grandes desmentidos sobre esta cuestión que me parece fundamental subrayar. Primero, estamos ante un fenómeno que no depende del volumen de población extranjera, normalmente. Cuando estamos hablando de segregación de alumnado extranjero, como podríamos hablar de alumnado con necesidades especiales, o como podríamos hablar de segregación de alumnado de nivel socioeconómico bajo. Pero no depende del volumen de población extranjera en el municipio. ¿Por qué? Hay municipios que consiguen, con niveles muy altos de inmigración, por ejemplo, en Cataluña es un tema que hemos estudiado, realizar buenas prácticas en la distribución equilibrada del alumnado. Mientras otros territorios, con poca proporción, en cambio, presentan niveles de segregación muy altos. Por ejemplo, estos son datos de la ciudad de Barcelona. Aquí son los 10 distritos de la ciudad de Barcelona y existen diferencias, por ejemplo, entre el índice de segregación de un distrito como Ciutat Vella, que es el que mayor concentra alumnado extranjero y donde se concentra el mayor número de inmigrantes. Fíjense que tiene un nivel de segregación relativamente bajo, medido por este índice, y en cambio los dos distritos más ricos de la ciudad, como son Las Corts o Sarrià, con niveles muy bajos de presencia de alumnado extranjero, lo tienen muy apartado. Es decir, que lo tienen. Este elemento es un tema que después, cuando se mira a nivel de escala municipal, no por distritos, ocurre exactamente lo mismo. Por lo tanto, este es un desmentido importante cuando a veces se habla de la inhabitabilidad de este tema. Segunda cuestión, y esta quizás es la más importante, no depende exclusivamente de la segregación urbana, la segregación escolar. En realidad, la segregación escolar es muy superior a la segregación urbana. ¿Cuántos de ustedes no pueden reconocer perfectamente alguna zona de Vitoria o de cualquier otra ciudad donde el porcentaje de inmigración alcance el 30%, pero la concentración de alumnado en algunas escuelas alcance el 70% o el 80%? Y esto es importante porque además nos expresa el carácter local de este tema. No es una cuestión, cuando se atribuye el tema de la segregación escolar a un tema exclusivamente de segregación urbana, parecería que la solución exclusivamente es la de la movilidad del alumnado en los famosos autobuses amarillos, el busing americano, ¿no? La idea de que solamente a través de movilizarlos los puedo repartir mejor, ¿no? Pero es que no es así. Por ejemplo, en Ciutat Vella, en Barcelona, existen colegios a 100 metros de distancia, uno con un 90% de alumnado extranjero, otro con el 10%. Y están al lado.
El reparto es una cuestión muy localizada. Bien, dispongo de algunos datos, por ejemplo, esto es un municipio del área metropolitana de Barcelona. Hay diferencias entre el número de extranjeros que hay de alumnado extranjero en la zona y los que hay en la escuela. Diferencias abismales en este caso también entre centros públicos y concertados, pero dentro de la propia red pública diferencias muy significativas respecto a esta cuestión. Lo mismo en otro barrio que cuenta con un 35% aproximadamente de alumnado extranjero, pues fijaros que entre las propias escuelas públicas puede haber diferencias muy significativas. Estos datos son de Cataluña, no dispongo de los de País Vasco, pero estoy seguro que podríamos encontrar ejemplos parecidos sobre esta cuestión. Y por último, esta es una cuestión también importante, la segregación escolar intra es superior a la segregación escolar inter. ¿Qué quiere decir esto? Que es un fenómeno especialmente local, que lo es desde un punto de vista territorial y lo es desde un punto de vista sectorial. Es decir, desde un punto de vista territorial siempre hay más segregación, por ejemplo, dentro de los distritos que entre los distritos, o dentro de los barrios que entre los barrios, o dentro de los sectores que entre los sectores. Si uno mira, por ejemplo, la escolarización de alumnado inmigrante entre el sector público y concertado, hay diferencias muy significativas en las medias de escolarización en un sector u otro, pero cuando uno mira cada sector en particular, también se da cuenta de que puede haber diferencias a veces incluso mayores en esto. Por ejemplo, esto es la segregación y la concentración escolar en primaria y secundaria en Cataluña. Los porcentajes de la explicación de la segregación escolar dentro de municipios y dentro de distritos alcanzan niveles del 78 y del 76%. Es decir, 3/4 partes o más de la explicación de esa segregación es una explicación que tiene que ver con la segregación interna, lo cual nos vuelve a insistir sobre un tema muy localizado. No es una cuestión exclusivamente urbanística. ¿Hay que hacer política urbanística? Por supuesto que hay que hacerla. Y hay que pensar cómo ubicamos los barrios y cómo conseguimos una distribución socioespacial más equilibrada, por supuesto. Pero paralelamente se pueden hacer cosas en este terreno de la segregación escolar. También entre redes, dentro de las redes, perdón, el porcentaje de explicación de la segregación escolar es mayor dentro que entre las redes. ¿Y qué instrumentos tenemos? Pues instrumentos que conocemos y que desde la lógica de la ciudad se pueden activar y se pueden desarrollar. Políticas por ejemplo, cómo hacer políticas más proactivas de información a las familias. Hay que hacer pedagogía sobre el tema en un sentido y en otro. Yo siempre explico que tan importante es convencer a una familia con alumnado en riesgo educativo porque acaba de llegar a nuestro país o porque tiene un nivel socioeconómico bajo, lo que sea, que intentar que pueda se pueda escolarizar en entornos sociales distintos al suyo, como conseguir desarrollar suficiente pedagogía política para que determinados grupos sociales no tengan siempre el incentivo de intentar huir de las concentraciones escolares. Buscar lógicas de información a las familias donde también se incluya la información a familias bienestantes sobre los elementos que caracterizan muy a menudo la ignorancia de la escolarización con alumnos distintos. No sé si algunos de ustedes reconocerán, pero yo conozco a gente que no ha podido entrar en el colegio deseado, ha tenido que ir a una escuela que tenía un porcentaje de inmigrantes elevado y que era extremadamente reticente, por ejemplo, a escolarizarse en esa escuela al principio, y cuando al cabo de un año o dos tendría la oportunidad de irse de ese colegio, ya no quiere irse. ¿Por qué? Porque ha roto el velo de la ignorancia y ha visto que la experiencia educativa
puede ser también positiva en ese entorno, ¿no? Por lo tanto, la pedagogía política tiene que afectar a todos los niveles. Por más que parezcamos ingenuos en eso, yo creo que hay terreno que recorrer, ¿no? Un apunte sobre esta cuestión. Hay familias que jamás darían el paso de forma individual, pero sí lo dan a veces de forma colectiva. Es decir, si una familia de clase media y dices, no va a pasar nada si te escolarizas en un colegio con elevado nivel de inmigración, la familia sola no va a tomar la decisión, pero si la propuesta es a 10 familias con un proyecto pedagógico atractivo e interesante, existen experiencias donde esas decisiones se han tomado y eso ha sido el inicio de un cambio de tendencia en la composición de la demanda y en el tipo de escuela. Por lo tanto, mecanismos de este tipo los hay. Definición de modelos de zonificación escolar socialmente heterogéneos. Son decisiones que se pueden tomar sobre cómo dibujamos las zonas de elección escolar para que favorezcan una escolarización más equilibrada. Esto no es automático, no porque dibuje las zonas de una forma u otra, el resultado va a ser X. Pero sí que sabemos que cuanto más heterogéneas socialmente son las zonas, mayor equilibrio hay en el proceso de escolarización. Tercer aspecto, y es clave, detectar a tiempo y bien al alumnado con necesidades educativas específicas. Esta es una cuestión absolutamente fundamental, yo diría, de los instrumentos más importantes para conseguir la escolarización equilibrada. Hacerlo a tiempo y hacerlo con eficacia y con indicadores claros sobre la detección de alumnado con necesidades educativas específicas. Si lo hago tarde, ya no puedo distribuir, porque el alumnado está escolarizado. Cuando los equipos de asistencia psicopedagógica, al menos en Cataluña es así, que son los que diagnostican, los NES ya lo hacen con el alumnado escolarizado, lo único que consigues es saber que en ese colegio hay un 60%, pero ya no lo puedes distribuir, hay que anticiparse al proceso de preinscripción. Y eso tiene que ver también con el paso siguiente, que es los acuerdos sobre reserva de plazas. ¿Cuántas plazas reservas para alumnado con necesidades educativas, ligado claramente a ese proceso de detección hecho a tiempo y previo? Todas las políticas de acompañamiento para el alumnado con necesidades educativas específicas, los sistemas de adscripción primaria secundaria. Estas son algunas informaciones prácticas, simplemente, que pueden ser claves a la hora de conseguir la escolarización más equilibrada. Suele ocurrir, y eso también lo reconoceréis, que determinadas escuelas de primaria desean ir a determinados institutos y los institutos desean recibir alumnos de unas determinadas escuelas de primaria. Si reproduzco en esos itinerarios la no segregación o la segregación escolar, pues evidentemente lo que consigo es reproducirla. Ser activos en el control del fraude por empadronamiento o por otras cuestiones que puedan otorgar puntos a las familias en el proceso de escolarización. Y, por supuesto, las intervenciones focalizadas, todo lo que se conoce como estrategias de tipo magnet, atractivas para que determinadas familias asistan a una escuela porque se crea un proyecto específico en torno a la música, en torno a las ciencias, en torno al arte, a cualquier aspecto que le da un carácter muy específico a la escuela y se convierte en un elemento atractivo desde el punto de vista de la focalización. Bien, ante todo esto, evidentemente, cuando hablamos de segregación escolar, ya estoy terminando con ello, cuando hablamos de segregación escolar, el foco lo ponemos fundamentalmente y especialmente en elementos que tienen que ver con las decisiones de la administración pública, desde la construcción de escuelas a la lógica de zonificación, etc. Pero hay un elemento que a mí me parece absolutamente clave, que es que, y siempre lo he explicado, además por la experiencia de haber observado en qué contextos y en qué municipios, por ejemplo, la lucha contra la segregación escolar funciona mejor y hay mayor disposición al cambio, son municipios donde la ciudad se implica. Es decir, los elementos técnicos y políticos están sobre la mesa, los instrumentos los tenemos, los podemos desarrollar,
pero de nada sirven si la ciudad no se implica. De nada sirven si no se generan lógicas de voluntad política, lógicas de consenso, lógicas de diálogo en torno a esto. Y a mí me parece que hay elementos que pueden ayudar a reforzarlo. Y ahí es donde creo que la lógica de ciudad es cuando entra de una forma más decisiva. La idea de convertir un determinado espacio, un determinado territorio, como son estas declaraciones que dicen, ¿no? Un espacio libre del acuerdo del comercio de servicios, por ejemplo, ¿no? Pues ¿por qué no generar una etiqueta que sea ciudad libre de segregación escolar, ¿no? ¿Por qué no? Que crea un elemento de identidad, un elemento de comunidad, un elemento de objetivo común que podría ser utilizado como elemento como un activo importante. ¿Y qué virtudes tiene la ciudad para hacer eso? Pues aquí listo algunas que me parecen importantes, ¿no? Hay una autora una socióloga que a mí me gusta mucho, que es Saskia Sassen, que ha investigado mucho y su gran tema es la sociología urbana y las ciudades. Y dice que las ciudades son los espacios más contradictorios de la globalización, porque son los espacios que más fragmentan, más polarizan, más desigualdad generan, más visible es una globalización que normalmente es invisible y virtual, pero en cambio en la ciudad toma forma, en base a la desigualdad física, ¿no? y la polarización. Pero en la propia ciudad es donde también los colectivos más invisibles pueden ser visibilizados, los más excluidos pueden tener voz. Es decir, todas estas paradojas se dan en el seno de la ciudad, como en ningún otro espacio. Es el último espacio físico donde estas contradicciones están. Y en lo positivo, estas son virtudes de la ciudad educadora. La capacidad de inclusión. No hay pensad en alguna institución, en algún otro espacio que genere programas, oferta de inclusión social como puede generar la ciudad. Sea en oferta formal o informal de educación, en un conjunto de actividades, hay capacidad de generar inclusión. Hay capacidad de generar cohesión. Por ejemplo, en Cataluña, el instrumento más interesante desde un punto de vista educativo, desde la lógica de la cohesión social, fueron los planes educativos de entorno, a los cuales el Gobierno de la Generalitat se encargó de prácticamente quitarles la financiación. Pero fueron elementos clave. ¿Qué eran los planes educativos de entorno? Pues un espacio donde participaban las escuelas, pero el entorno social. Las asociaciones de vecinos, las comunidades, empresas, y se generaba un plan de trabajo educativo que alcanzaba mucho más allá de la escuela y donde, por ejemplo, era el primer espacio en muchos barrios de primer contacto intercultural. Minorías étnicas llegaban y tenían por primera vez en el contexto del plan educativo de entorno el contacto con familias autóctonas y se descubrían unos a otros, por ejemplo, a través de actividades que podían ser la organización de una comida popular o talleres de macramé o de cualquier cuestión. Esa capacidad de cohesión se genera en el espacio público, en la ciudad, ¿no? La capacidad de generar sentido de pertenencia de lo público e identidad. Este es un elemento clave también de la ciudad educadora. O la capacidad de alfabetización. Y ahí, por ejemplo, y pongo en sentido amplio, porque una de las cuestiones clave cuando hablaba de las transformaciones sociales y educativas en el siglo XXI es que no podemos seguir pensando que estar alfabetizado es saber leer y escribir. Eso es hoy ser un analfabeto funcional. Porque para vivir en sociedad hoy tienes que estar alfabetizado en la lectoescritura, pero también necesitas una alfabetización digital, necesitas una alfabetización política, necesitas una alfabetización científica, necesitas una serie de conocimientos que son básicos y fundamentales para vivir en sociedad. Cada vez es más complejo vivir en sociedad, porque además cada vez somos más complejos y las sociedades son más complejas. Por lo tanto, cada vez necesito más formas de alfabetización
que no son puramente la de la lectoescritura. Y eso invita a que la ciudad sea protagonista en este terreno. Y lo es, por ejemplo, con la lógica de la participación ciudadana. La lógica de la participación de la comunidad opera como en ningún otro sitio en el entorno de la ciudad. Y esta capacidad también, digo, de generar autoestima colectiva, sentido de pertenencia, que creo que también es un elemento importante. Termino con esto. ¿Qué hacer? Pues yo creo que hay 3 o 4 cuestiones que me parecen básicas, y evidentemente no estoy hablando de medidas muy concretas, sino casi de principios de actuación política. ¿Qué hacer desde la ciudad? ¿Qué impulsar? Bueno, a mí un primer elemento que me parece clave es que para contrarrestar un discurso que se enfoca casi exclusivamente o enfoca el cambio educativo desde una lógica de autonomía de centro, sobreponer a ello la autonomía territorial. Es decir, la autonomía de centro no digo que no sea un valor en sí mismo, muy importante, pero la autonomía de centro, en según qué entornos, puede ser un regalo envenenado. Porque si tú a un colegio que tiene una situación social extremadamente compleja le dices, no, ahora vais a ser muy autónomos para decidir vuestro proyecto y tirar adelante como queráis, si no hay la red necesaria para llevarlo a cabo, ese regalo es envenenado. Y la autonomía de centro puede llevar todavía más, desde la lógica de la segregación escolar, a que algunas escuelas estén extremadamente orgullosas de sí mismas y de lo que hacen pedagógicamente, y que eso tenga un valor incalculable, por supuesto, pero se desentiendan todo lo posible de la escuela que tienen al lado. En algún caso, verja por verja, según parece también hay en esta ciudad, ¿no? Pues este tipo de cuestiones, si la lógica que aplicamos no es de autonomía de centro, sino de lógica territorial, creo que tenemos un paso ganado importante. La importancia, para mí el concepto clave aquí es el concepto de incumbencia. Lo que ocurre en el colegio de al lado te incumbe como trabajador de un servicio público. Y si eres trabajador de un servicio público educativo, no solo quieres que tu colegio funcione de maravilla, sino que el colegio de al lado también lo haga. Y que te puedas sentir identificado en él. Y ahí, por ejemplo, una medida que a mí me parece interesantísima en este terreno es la circulación docente. Que el profesorado circule entre las escuelas del barrio. No tenga por qué estarse todo el curso con el mismo grupo y en el mismo colegio. Se intercambian, hay redes de escuelas amigas, ¿no? Aquí las hay en Barcelona, hay una cosa que se llama escuelas amigas. Y los niños van y juegan los unos con los otros y se conocen, etcétera. Parece estupendo, pero que lo haga también el profesorado y que se intercambien profesorado y que afronten realidades y se sensibilicen también con las realidades de otros colegios. Bueno, hay muchas cosas a hacer con la autonomía territorial. Yo creo, por ejemplo, que los procesos de matriculación serían fantásticos que se administraran no desde el centro, sino desde el territorio. Y ahí los ayuntamientos deberían tener mucho protagonismo. La planificación educativa desde una lógica de servicio público. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tomo decisiones sobre conciertos educativos, sobre dónde abro escuelas o dónde cierro líneas, etcétera, lo haga desde una lógica de interés público y de interés colectivo. No me extiendo en ello, pero esto supone, evidentemente, en la balanza de la libertad de elección de escuela y la satisfacción de necesidades educativas, tener muy claro que la prioridad es satisfacer las necesidades educativas. Ir más allá del reparto del alumnado, trabajar por la equidad y por la escolarización equilibrada no es solamente repartir a los niños de una forma equilibrada, sino implicarse mucho más allá, pedagógicamente, y acompañarles en sus resultados educativos. El impulso de la lógica de cooperación, que es lo que ahora, por ejemplo, ponía como ejemplo al hablar de autonomía territorial, cooperación entre centros, cooperación entre territorios, cooperación entre agentes del propio territorio, es un elemento clave a desarrollar. Y por último, la idea de la voz, la idea de
dar voz a los excluidos, dar voz, es decir, asegurar mecanismos de participación, asegurar que las voces son oídas, las voces de la diversidad, las voces de la diferencia. Creo que son líneas de acción, más que acciones debería haber titulado esto, líneas de acción que pueden después traducirse en medidas específicas, en programas que a partir de estos principios contribuyan a que la ciudad educadora efectivamente sea una ciudad activa y capaz de cohesionar en la lucha contra la segregación escolar. Muchas gracias. Si hay cualquier pregunta ahora, pues hacemos una especie de foro. Muchísimas gracias por su asistencia y muchas gracias, Xavier, por la conferencia.
a 3 o 4 y responde y luego seguimos. Sí, se necesita. Es que va a haber más eco. Entonces, cada vez que le veo a Amelia saco esta historia, porque yo he tenido la ocasión de hacer un diagnóstico sociolingüístico desde el área del Servicio de Normalización Lingüística de Euskera, donde hemos podido ir a los centros a preguntar sobre esta realidad que normalmente no se explota desde el área de estadística del Gobierno vasco. Y creo que es importante, porque en base a esos números se articulan recursos y en base a esos números precisamente también se disminuyen recursos, como pueden ser profesores de refuerzo lingüístico, coordinadores de interculturalidad, etc. Entonces, parece que las cosas van, pero sin embargo hay otra realidad. Y cuando yo veo las estadísticas del centro donde he escolarizado a mis hijos, digo, solamente eso está en la clase de mi hijo, solamente ese número que se da oficialmente, ¿no? Entonces creo que es hora de que el Gobierno vasco le hinque el diente a este asunto de una manera. No estoy intentando reetnificar, estoy pensando en políticas que deben ajustarse a la realidad, y la realidad no es la que nos están dando estas estadísticas. Me gustaría saber, en los porcentajes que has dado de Cataluña, si se está explotando este dato o se está explotando el de nacionalidad. Sí, un par de comentarios sobre tu primera intervención. Hay algunas cosas con las que estoy de acuerdo, otras me gustaría matizarlas, ¿no? Polarización es muy significativo lo de la polarización en resultados a partir de PISA u otros indicadores entre alumnado autóctono e inmigrante. Dices que el País Vasco estaba en la cola, yo creo que éramos nosotros, éramos los catalanes los que estábamos peor, pero bueno, en cualquier caso no nos vamos a discutir por eso. Pero lo que es significativo respecto a esto es que incluso cuando controlas las diferencias por nivel social, porque claro, te dicen muchas veces, claro, la diferencia entre la media del alumnado autóctono y la del alumnado inmigrante, lo que esconde es que son grupos sociales de nivel socioeconómico distinto y por lo tanto la diferencia es socioeconómica, no es cultural. Pero cuando controlas por variables socioeconómicas se reduce la diferencia, pero se mantiene en 40 puntos PISA, que es aproximadamente el equivalente a un curso escolar. Es decir, alguna cosa estamos haciendo muy mal porque incluso a igual nivel socioeconómico existe una discriminación de variable cultural en nuestro sistema, cultural lingüística. Por lo tanto, aquí hay un elemento específico de problemas de cómo conseguimos integrar el alumnado de origen inmigrante en nuestro sistema educativo.
Esto es un tema absolutamente clave. El otro comentario que quería hacer es sobre el tema público concertado. Yo creo que, y estamos en una realidad, bueno, yo no soy nada sospechoso de ser defensor de la escuela concertada, lo avanzo porque en realidad en Cataluña me consideran el azote de la escuela concertada muchas veces, ¿no? Pero sí que es verdad que lo más positivo, por ejemplo, que tuvo el Pacto Nacional de la Educación, que se firmó en el 2006 y que luego, por arte de Birli-Birló, que desapareció de la Ley de Educación de Cataluña, fue que por primera vez lo que se consiguió es que, con la excepción de un sindicato, el resto de los agentes de la comunidad educativa de Cataluña firmaran un Pacto Nacional por la Educación. Y el concepto de servicio de interés público educativo incluía a la escuela concertada con la idea de desarrollar lo que fueron los contratos programa, que era, te vamos a dar más recursos porque efectivamente hay parte de la escuela concertada que tenía menos recursos, a cambio de que efectivamente seas 100% de interés público y escolarices alumnados inmigrantes como cualquier otra escuela pública. Y eso funcionó en algunos municipios de forma experimental, y funcionó bien. Evidentemente la crisis y el cambio político y la ideología de otro gobierno cambió eso. Pero lo digo también como alerta importante sobre esta cuestión. Yo creo que sí, al menos en Cataluña, en Euskadi lo desconozco, pero en Cataluña no toda la escuela pública es interclasista. No toda la escuela pública es interclasista en absoluto. Y que hay reductos de competencia en la propia escuela pública que son altamente segregadores. Es la realidad de Cataluña. El último informe del Síndic de Greuges lo hace evidente, mostrando unas diferencias de coste económico, por ejemplo, absolutamente abismales. Yo, al mismo tiempo que te digo esto, te digo que efectivamente cuando digo que la lógica de planificación debe ser desde una lógica de servicio público, lo que yo entiendo que deberían hacer las administraciones es planificar a partir de lo público y solamente cuando lo que no puedes cubrir con lo público lo conciertas. Esto debería ser la lógica de planificación. La escuela privada debe ser un complemento. La escuela privada que concertamos, esa es aquella que nosotros no podemos cubrir. Ahora, tenemos un tipo de norma y un tipo de lógica que está consagrando que las administraciones lo que tienen que responder es al comportamiento de la demanda. Y si hay más demanda en este sector, sigo a la demanda. Y si hay menos demanda en otro sector, la dejo de seguir. Por lo tanto, aquí hay una reflexión sobre cuál debería ser la lógica de planificación y cómo, efectivamente, busco equilibrios sin necesidad de que la titularidad sea tan decisiva, porque precisamente a veces, yo te lo aseguro, en Cataluña hay escuelas que son concertadas y que parecen más de interés público que según qué escuela pública. Eso ocurre. Y sobre la cuestión de los modelos lingüísticos, me parece un tema muy específico y muy interesante, ¿no? Yo siempre digo que la mejor política que se ha hecho en Cataluña desde la transición a la democracia fue la Ley de Normalización Lingüística y la consagración de un modelo de inmersión. Entiendo las dificultades que esto suponía en Euskadi, ¿no? Por la dificultad de desarrollo lingüístico, por la dificultad de la propia lengua en sí, etc. Pero una vez alcanzados, mi pregunta es, y quizás soy ingenuo y lo desconozco desde aquí, pero una vez alcanzados niveles de normalización lingüística como los que hay hoy en Euskadi respecto al euskera, al menos lo que me dice la oreja, y teniendo en cuenta la competencia lingüística del profesorado, etcétera, yo lo que os digo es que en Cataluña lo mejor que se ha hecho fue el modelo de inmersión y que si se hubiera optado por un modelo de visión lingüística, el nivel de segregación y de polarización que hubiéramos tenido hubiera sido todavía mucho mayor. Y cuando en Cataluña aparece el tema lingüístico y se pone sobre la mesa como un tema político, es el interés de algún partido político que especialmente pivota su discurso a partir de esta cuestión puramente y que luego le siguen 5, 6, 10 familias. Nadie más está pidiendo la escolarización en castellano específicamente, más allá de que tengan y además el castellano está por defecto en las relaciones sociales de los niños, ¿no? Los niños juegan en castellano y entran en el aula y hablan catalán.
y son competentes lingüísticamente en ambas lenguas. Y gracias al modelo de inmersión lingüística, algunos hijos han enseñado catalán a sus padres. Y esto yo creo que es un elemento muy significativo. Y por otro lado, el comentario que haces evidentemente sobre la cuestión de la nacionalidad, yo a veces he sido poco preciso cuando nosotros hemos trabajado con... El gran problema, ¿cuál es? No disponer de indicadores de alumnos con necesidades educativas específicas bien diagnosticados o alumnos de nivel socioeconómico bajo. Como no tenemos estos datos porque cuesta mucho acceder a ellos, que serían los datos más relevantes desde el punto de vista del análisis de la segregación escolar, cuando hemos hecho estudios hemos optado a trabajar con el criterio de nacionalidad. Ahora, normalmente lo que hemos hecho es utilizar el indicador que mientras la nacionalidad de uno de los progenitores fuera extranjera, clasificarlo como alumnado inmigrante. Ya, entonces, claro, cada vez más te irás encontrando... Claro. Claro. Lo ideal, insisto, es que esto fuera una variable relativamente irrelevante si lo que tuviéramos a cambio de ello fueran buenos diagnósticos, es decir, ¿a ti qué te importa si tienes colombianos, euskaldunes o catalanes? Es igual. Lo que te interesa es saber cuántos alumnos con necesidades educativas específicas tienes, ¿no? Sí, sí. Bueno, desde luego he disfrutado mucho de esta charla, un poco para la pregunta que te voy a hacer, porque me he pasado la tarde teniendo una videoconferencia con una amiga mía en Estados Unidos, entonces te voy a hacer dos comentarios, ¿no? Vamos a establecer también en una perspectiva un poco más global, ¿no? En la conversación esta me ha resaltado la idea de que se están creando en el escenario post-Trump ciudades santuario. Ya que estamos hablando de ciudades educadoras, voy a utilizar esa idea, ¿no? Según me comentaba ella, lo que tú has dicho, el coste social del fracaso no es solo cuando estamos hablando de inmigrantes, sino también en ese caso que está pasando en Estados Unidos y puede que pase en Francia dentro de poco, el año pasado o el año que viene, cuando son las elecciones, y vamos a tener un debate entre extrema derecha y después Fiñol, que es también derecha o ultraderecha. Entonces, lo que voy ahí, ese coste social del fracaso, ¿no? Dándole el valor, porque se ha hablado de ciudades y educación, tenemos que hablar de ciudadanía, ¿no? Entonces, el coste de nuestro fracaso como ciudades integradoras, que se está dando ya en Estados Unidos. Quiero decir, esa gente, están hablando, me comentaba ella, de pensamiento posfactual, para decir una ideología que ya no cree en nosotros, en los expertos universitarios, que ya no cree en los medios de comunicación y que no cree en la clase política, y que es la que ha decidido que Trump sea presidente. Puede pasar también en Francia, puede pasar en Alemania. Entonces, si nos podéis hablar del coste del fracaso, porque quienes están compitiendo, tal y como has dicho en el ejemplo de gitanos contra magrebíes, son las clases más golpeadas y empobrecidas, blancas, que se rebelan contra literalmente todo el establishment del pensamiento políticamente correcto. Entonces, una cosa en negativo. Ahora en positivo, me ha encantado lo que has dicho sobre todo lo crear, vamos a decir, autonomías, ¿no? Y en la ciudad, sobre todo de proyectos imán, magnet, les has llamado en inglés, ¿no? Entonces, si podías elaborar en eso, porque verdaderamente en una ciudad, o sea, en un mundo globalizado como en el que estamos, si hay una riqueza que tenemos en esta ciudad es que tenemos casi 80 culturas diferentes, pero a la gente no las ve. Es decir, una carencia que tenemos aquí en Pisa y en todo son idiomas. Ahora vamos a apostar por vamos a hacer un modelo trilingüe, pero es una de las carencias a nivel europeo en inglés. Entonces, ¿cómo podemos generar espacios, y ya no hablo solo de escuelas, sino espacios, barrios, ciudades, que verdaderamente nos muestren con ejemplos prácticos el valor de la interculturalidad, el valor de esa realidad que ya tenemos aquí, ¿no? Entonces, se podías elaborar sobre estas ideas y muchas otras que, bueno, sería interesante discutir contigo en otro foro. Eskerrik asko, agur.
Yo quería hacer un apunte sobre nuestra ciudad, Vitoria-Gasteiz. Yo creo que en los barrios nuevos, que son barrios muy interesantes porque la diversidad social es enorme, porque tenemos un reparto bastante equitativo de vivienda libre, vivienda protegida y vivienda social. Estoy hablando específicamente de barrios como Salburua y Sabalgana. Si garantizamos en esos barrios el acceso a la educación pública, el acceso a las escuelas, estamos garantizando que en esos barrios no va a haber segregación y va a haber inclusión. Hasta ahora no se ha cumplido tampoco desde el plan urbanístico, puesto que en esos barrios ni siquiera se han previsto las parcelas necesarias para cubrir las necesidades educativas de los mismos, y ahora mismo está habiendo una segregación más que deseada por sus propios habitantes, empujada hacia escuelas concertadas del centro, sobre todo de las familias autóctonas o de clase media. Si se garantizan en estos barrios las plazas educativas necesarias, tendremos unos barrios muy interesantes en el tema de evitar la segregación y de escuelas diversas que se ajusten a la cantidad de inmigrantes, a todo el espectro social y económico. Sí, yo quisiera, has hablado de los barrios nuevos y era una de las reflexiones que tenía en mente, porque de hecho, por poner un ejemplo, lo que está ocurriendo en el barrio de Salburua es significativo, ¿no? Hay escuelas, 3 escuelas públicas, es un barrio de unos 15.000 habitantes, si no me equivoco, igual que me corrija alguien, pero… Y ahí, yo no sé si habrá alguna zona en el resto de Euskadi con 15.000 habitantes y sin instituto. Lo que se está haciendo es optar por la concertación de nuevas líneas en la zona centro de Vitoria. En los últimos años han concertado, que yo sepa, otras 2 o 3 líneas, no más, probablemente 4 líneas en el centro de Vitoria, y está el Departamento de Educación haciendo sus cálculos para no construir el nuevo instituto en Salburua y derivar a las familias, que al final nos vamos a convertir en familias migrantes al centro, ¿no? Son políticas educativas que se están dando en el día a día, con esto de mantener la proporción del 50-50 entre la pública y la concertada, ¿no? Pero son cosas que luego se materializan en este tipo de hechos, ¿no? Y es muy interesante la reflexión que has planteado de la opción que hay en los barrios nuevos de fomentar este tipo de escuelas, que yo creo que de momento sí que son diversas. Y voy a hacer otro comentario, ya que tengo el micro. Aquí lo de la financiación unida al compromiso social viene prácticamente desde, o sea, la propia LODE fija eso, o sea, la LODE dice que la financiación de la red concertada sea análoga a la pública para, punto 1, mantener la cohesión social. Desde entonces han hecho varias leyes, decretos a este respecto. Aquí en la Comunidad Autónoma Vasca el último acuerdo que hay es del 2009, acuerdo entre Kristau Eskola y Ikastola, que son las 2 principales patronales de la red privada, con el Departamento de Educación, en el que dicen que aumentará la financiación si muestran compromiso con esa cohesión social. Bueno, desde el 2009 aquí su compromiso con la cohesión social ha ido disminuyendo y la financiación acordada mediante ese acuerdo ya se está materializando. Quiero decir que es curioso luego respecto a la financiación, el propio documento que ha salido ahora del gobierno vasco, sin contar otra vez con los agentes ni nada de esto, y presentado en un foro de inmigración, ahí se habla en términos similares a la LOMCE, la financiación vinculada a proyectos educativos y no al compromiso social. Eso está en el documento que ha presentado el gobierno vasco recientemente. Es decir, si rascamos un poquito, yo soy maestro, no soy abogado, no, pero a nada que rasques un poquito te das cuenta de que lo que hay en el fondo son políticas absolutamente enfocadas a la concertación universal y a la sobrefinanciación de la red concertada, aquí en Euskadi por lo menos. Y entiendo que esa sobrefinanciación ahonda en la polarización del sistema. Bien, gracias por los comentarios, son todos muy interesantes y llevaría tiempo entrar en ellos con detalle, ¿no? Voy a 2 o 3 pinceladas solo, ¿no? Sobre lo que comentabas del coste de fracaso escolar como ciudad, o sea, el fracaso como ciudades integradoras, ¿no?
y el auge de la extrema derecha y la ultraderecha en Estados Unidos y en Europa ahora, ¿no? que es previsible que ocurra, ¿no? Esto nos llevaría a un tema muy complejo y muy diverso. Efectivamente, todo apunta a que la clase trabajadora o la clase media-baja en Estados Unidos ha sido la que más ha dado apoyo a Trump, como los votantes franceses de clase trabajadora y que antaño habían votado Partido Comunista, votaron a Jean-Marie Le Pen durante muchos años, ¿no? Es decir, el tema de la diversidad y el tema de la diferencia cultural actúa como un elemento clave en ello, ¿no? Y aquí, y solo hay que ver, por ejemplo, una de las cuestiones que a mí me llama más la atención es leer el extraordinario racismo que hay en los comentarios online en los periódicos, por ejemplo, ante cualquier noticia, ¿no? La gente sin rubor opina con un nivel de racismo extraordinario, en absoluto filtrado. Es decir, hay cuestiones que no consideramos que son ofensivas contra el honor, etcétera, pero el nivel de racismo que puede aparecer públicamente y que un periódico, por ejemplo, como La Vanguardia en Barcelona, pues deja que ahí circulen los comentarios de forma racista, es extraordinario, ¿no? Y ahí yo creo que hay un elemento importante hablar sobre la clase política, ¿no? O sea, la clase política que no es de extrema derecha tiene la obligación moral de cerrar filas, y no pretender ni arañar un solo voto con un discurso pseudo-racista que a veces por defecto parece que se intuye, ¿no? Entonces, claro, no podemos mantener un discurso de ciudad integradora, inclusiva, contra la segregación escolar, etcétera, etcétera, y luego no ser contundentes en determinadas cosas, ¿no? Entonces yo creo que hay un elemento de responsabilidad potente de la clase política, más allá, evidentemente, de toda la complejidad estructural. A lo que sí vamos, y este es un elemento absolutamente fundamental, es que a un modelo de gestión de la exclusión y del fracaso escolar o del fracaso social en general, que va a ser coactivo, punitivo, mucho más costoso que cualquier modelo preventivo e integrativo, y que por lo tanto vamos a una situación donde el espacio social va a ser inevitable en este sentido, inhabitable, perdón, quería decir. Y sobre el tema de las experiencias Magnet, yo también creo que es un elemento. Yo siempre digo que en este terreno de la segregación escolar hay que trabajar simultáneamente en la lógica de la escolarización equilibrada y de la planificación, y simultáneamente en la lógica de la focalización. No es una cosa o la otra. Hay que trabajar en ambos ámbitos. Entre otras cosas porque las medidas en pro de la planificación escolar equilibrada empiezan a tener efectos a medio y largo plazo. Si tú cambias cuestiones que tienen que ver con la elección de escuela, si cambias cuestiones con la detección de alumnado con necesidades educativas especiales, esto no lo recoges al día siguiente, ni te cambia la composición de las escuelas de forma mágica, ¿no? Y entonces, por ejemplo, todos los elementos que tú subrayas, por ejemplo, de la riqueza intercultural y de ponerla sobre la mesa, es un elemento que me parece muy bueno como idea. Y un elemento por ejemplo, que utilizó el gobierno de Aragón, que es muy innovador en educación tradicionalmente, fue generar escuelas bilingües, castellano e inglés, en zonas de escuelas muy vulnerables y excluidas. Es decir, crear mecanismos, esto es un gran mecanismo Magnet, ¿no? Un mecanismo de atracción para la clase media en entornos sociales especialmente desfavorecidos, para conseguir atraerla, ¿no? Estas son algunas de las medidas suficientemente originales que creo que pueden llevarse a la práctica respecto a esto. Y un último comentario sobre lo que comentas en la planificación urbanística y yo desconozco la situación de estos barrios en Vitoria, pero sobre esta cuestión lo que me parece importante, o el mensaje que yo enviaría a la administración educativa es: miremos bien cómo es la composición social de estos barrios. Porque si se te genera un barrio nuevo que es suficientemente interclasista,
pone ahí todos los equipamientos públicos, sociales necesarios y las escuelas e institutos que hagan falta, por supuesto, y evita, evidentemente, y además gana todo el valor de la proximidad y la comunidad en esos servicios. Ahora bien, si los barrios que se generan son barrios periféricos, marginales, o que aumentan en su marginalidad, entonces hay que pensarse si tú pones el equipamiento allí, porque si lo pones allí concentras a la población más marginal, o sea, consolidas la segregación, que esto es lo que ha ocurrido a veces en determinados barrios, en determinadas zonas que han crecido muy marginales y donde se ha acabado colocando el colegio, ¿no? Por lo tanto, uno de los temas que no ocurrió en la década de los 2000, especialmente, al menos en Cataluña, con toda la presión de las olas migratorias, fue que los gobiernos, ni los locales ni la administración pública, planificaba desde una lógica de equidad, sino por las urgencias necesarias de montar equipamientos aquí y allí. Evidentemente las consecuencias sobre la desigualdad eran muy potentes, ¿no? Entonces estamos en un momento en que, a pesar de la crisis, etcétera, tenemos la suerte, por ejemplo, de tener una situación demográfica un poco más controlada, menos olas migratorias, menos natalidad incluso, pues momentos interesantes donde las administraciones deberían saber planificar desde una lógica de equilibrio social y no solamente desde una lógica de puro equipamiento y de urgencia. Sí. Pues sí, esa es una información muy relevante. Bueno, se nos echa el tiempo encima. Yo de verdad que muchísimas gracias, Xavier, por la conferencia. Muchísimas gracias a las intervenciones que habéis hecho, que seguro que nos ayudan a avanzar en este camino que es bastante complicado y que, pues bueno, muchas veces te da la sensación de que vas un poco sola, pero bueno, en cualquier caso, muchísimas gracias a todos también por vuestra asistencia.